Vamos a hablar sobre la anatomía de los grandes troncos venosos. En principio, pues en el cuerpo existen 5 grandes sistemas venosos. El sistema venoso de la vena cava superior, el sistema venoso de la vena cava inferior, el sistema venoso de la vena ácigos, el sistema de las venas pulmonares y el sistema de la vena porta. De esos 5 grandes sistemas venosos vamos a explicar hoy 3, el de la vena cava superior, el de la vena cava inferior y el de la vena ácigos. Empezamos por el de la vena cava superior. La vena cava superior está situada a la derecha donde estaría el callao de la aorta y esta vena cava superior va a presentar 3 afluentes. Por un lado, va a tener un afluente que sería una vena que termina en la parte posterior de la vena cava superior y que recibe el nombre de vena ácigos, que es otro gran sistema venoso del que hablaremos a continuación. Y luego recibe otros 2 afluentes, que son el tronco venoso brachiocefálico derecho y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Como se puede apreciar aquí, el derecho es más corto y más vertical y el izquierdo es más largo y más horizontal. Cada uno de los 2 troncos venosos brachiocefálicos van a recibir las siguientes afluentes o las siguientes venas. En primer lugar reciben una vena que es la vena subclavia, que trae la sangre de la extremidad superior. En segundo lugar van a recibir otra vena que es la vena yugular interna, que trae la sangre de la cabeza. En tercer lugar reciben una vena que es la vena vertebral, que trae la sangre de la zona vertebral. En cuarto lugar va a recibir una vena que se denomina la vena intercostal suprema, que viene de la zona situada por encima de la primera costilla, de la pared, de la zona intercostal. En quinto lugar va a recibir una vena que viene del tórax, de la zona torácica, que se denomina la vena torácica interna. Y en último lugar va a recibir otra vena que viene de la vascularización del pericardio y del diafragma, que se llama la vena pericárdico-frénica. Este tronco venoso brachiocefálico izquierdo recibe las mismas afluentes que el derecho, pero a mayores recibe 2 afluentes. En primer lugar, una vena que es la vena tiroidea inferior y por otro lado va a recibir lo que es el drenaje venoso de los 3 primeros espacios intercostales izquierdos. Este sería el primero, este sería el segundo y este sería el tercero. Con respecto a la vena cava inferior, la vena cava inferior se va a situar desde donde sale en la zona de la aurícula derecha hasta donde termina en sus 2 grandes afluentes, que serían las venas ilíacas comunes. Las 2 venas ilíacas comunes terminan en la vena cava inferior y a su vez en las 2 venas ilíacas comunes van a terminar 2 venas que son la vena ilíaca interna y la vena ilíaca externa. Esta última trae lo que es la vascularización de la extremidad inferior. Bueno, ¿cuáles son los afluentes de la vena cava inferior? Bueno, pues en primer lugar tenemos estas que hemos citado, la vena ilíaca común derecha y la vena ilíaca común izquierda. En segundo lugar tenemos la vena sacramedia. Esta vena sacramedia es una vena que va a situarse en la parte anterior del sacro y que va a traer la sangre de esa superficie anterior del sacro. En tercer lugar, como aquí va a estar situado el riñón izquierdo y aquí estará situado el riñón derecho, nos vamos a encontrar las venas renales que van a drenar a la vena cava inferior. A continuación, la siguiente vena que drena a la cava inferior es la que procede de las glándulas suprarrenales. Pero esta vena, que se llama la vena suprarrenal, es distinta a la derecha que a la izquierda. En el lado derecho va a drenar directamente esta vena suprarrenal, va a drenar a la vena cava inferior, mientras que en el lado izquierdo la vena suprarrenal va a drenar a la vena renal y desde la vena renal va a drenar a la vena cava inferior.
Otra de las ramas es la vena gonadal. La vena gonadal va a recibir la sangre que viene de las gónadas, de los testículos o de los ovarios, pero también es diferente en el lado derecho que en el lado izquierdo, ya que en el lado derecho la vena gonadal va a dirigirse directamente a la vena cava inferior, mientras que en el lado izquierdo la vena gonadal se dirigirá, como hacía la suprarrenal, hacia la vena renal y de la vena renal desemboca en la vena cava inferior. Por otro lado, nos encontraríamos grandes venas que estarían situadas en la parte más superior del abdomen, que serían las venas hepáticas, por donde vendría el flujo sanguíneo del hígado, unas venas que se dirigen hacia la zona inferior del diafragma, que se denominan las venas frénicas inferiores. Todas estas venas conformarían los afluentes de la cava superior y de la cava inferior. Ahora bien, entre estos dos sistemas hay un sistema diseñado para drenar la sangre de las vísceras situadas en el tórax y de la pared posterior torácica y lumbar. Y este sistema se denomina el sistema de la vena ácigos. El sistema de la vena ácigos, lo voy a dibujar en otro color, va a originarse por unas venas que reciben el nombre de las venas lumbares ascendentes. Las dos venas lumbares ascendentes van a formarse a partir de la vena ilíaca común. A medida que ascienden, las dos venas lumbares van haciendo de manera continua, van haciendo anastomosis venosa entre el territorio de la vena lumbar derecha y el territorio de la vena lumbar izquierda. Al pasar por donde se sitúan las venas renales, pues esta vena lumbar ascendente se va a unir con una vena que recibe o que ha recibido en algunos textos el nombre de vena ácigos lumbar, que va a formar junto con la lumbar ascendente un tronco común. Este tronco común, a partir de aquí y de que atraviesa el diafragma, es diferente en el lado derecho y en el lado izquierdo. En el lado derecho, el tronco común va a seguir ascendiendo para formar la vena ácigos, y esta vena ácigos va a desembocar, como dijimos al principio, en la vena cava superior. Pero en el lado izquierdo, este tronco común, a nivel de la novena o décima vértebra torácica, va a originar mediante una vena un entrecruzamiento para desembocar en la vena ácigos. Esta vena que trae esta sangre para desembocar en la vena ácigos recibe el nombre de vena hemiácigos. Por otro lado, los espacios intercostales cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo van a formar una vena que también va a desembocar en la vena ácigos mediante un entrecruzamiento venoso que forma esta otra vena que recibe el nombre de vena hemiácigos accesoria. Este sistema venoso, que ya digo pretende recoger las venas de las vísceras mediastínicas, de los bronquios, del esófago, del pericardio, de las mediastínicas, más el sistema que recoge la sangre de todos los espacios intercostales posteriores, tanto derecho como izquierdo, este sistema recibe el nombre de sistema ácigos, que como vemos, en el lado derecho es un sistema continuo que va recogiendo la sangre de la pared posterior del tórax y de la zona lumbar, mientras que en el lado izquierdo recoge de distinta manera. Los tres primeros espacios intercostales no los recoge porque lo coge el tronco venoso braquiocefálico izquierdo, recoge la sangre del cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo espacio intercostal mediante la vena hemiácigos accesoria, que termina en ácigos, y la parte más inferior es recogida mediante un sistema venoso que se entrecruza y que forma el sistema de la vena hemiácigos. Muchas gracias.